Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña de nuevo el ingeniero José Israel Cuello, analista político, a quien invitamos, porque participó la semana pasada, para que nos analice la situación de Haití y de Afganistán y sobre el discurso del señor presidente de la República el pasado miércoles, donde dio un discurso de rendición de cuentas del primer año y también sobre la modificación de algunos de los artículos de la Constitución de la República. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. José Israel, bienvenido a Tribuna Nacional. Yo quisiera que tú me hicieras un análisis del discurso del presidente de la República del pasado miércoles. El discurso del presidente de la República se dotó de un escenario desmedido. No hay derecho a que un país como este, que está pasando por una crisis tan difícil, tan complicada, y que no tiene límite gastando porque hay mucho dinero, tanto de aquí como de fuera, en disposición del Poder Ejecutivo, por razones de política económica de cara a la pandemia, pero que no permite que se vote. El dinero tiene que tener un uso adecuado, un uso preciso. A mí me parece que no habla bien de un gobierno en estas condiciones, votar ese dineral. Hoy se está desmontando ese aparato. ¿Qué van a hacer con esos materiales? Como hacía Balaguer, regalárselo a los infelices. Eso es botar el dinero. Eso es sencillamente un dispendio innecesario. No quiero abundar porque todo el mundo lo ha atacado en ese sentido y no soy coro de nadie, ni quiero serlo. Ni es necesario tal vez a un gobierno que hasta ahora ha sido sensible a muchos reclamos de la población, reiterarle las cosas porque reiterar molesta. Pero hay que decirlo. Uno no puede guardar silencio frente a eso. Con eso que se gastó ahí se hace un apartamento para una familia pobre. Fácilmente. Eso costó más de 5 millones de pesos. Y un apartamento de 5 millones de pesos, un buen apartamento para una familia pobre. Te da una solución. Y eso se hace con un micrófono sencillamente y en el propio despacho presidencial. ¿Por qué hay que votar el dinero? Bueno, en cuanto a lo que propone de la reforma constitucional, él ha medido naturalmente su éxito en la designación de la Procuradora General de la República, el bien que le ha hecho a su gobierno respetar la independencia de ese poder. Y es natural que extienda el concepto no solamente al Ministerio Público en su conjunto, que debe ser independiente del Poder Ejecutivo, aunque representa al Poder Ejecutivo frente a la justicia, frente a los jueces, porque ese es el origen del Ministerio Público. El origen inglés, que fue el papá de ese criterio. De manera que extenderlo, y es sobre todo a la Contraloría General de la República, que es un organismo pelele, que nunca ha significado nada en este país. Incluso en la era de Trujillo, donde esas formalidades se respetaban un poco, siempre que no tocaran al régimen. Pero cuando se hablaba de derechos entre ciudadanos, era difícil sobornar o resplandecer a un juez de cualquier instancia. Y en el caso de la Contraloría General de la República, de alguna manera son jueces, porque sus fallos tienen efectos, no son como los fiscales que proponen pena. Estos no la aplican. Pero ¿cuándo? ¿Hace qué tiempo no aplican una pena? Y por allá, pues ahí se ha hecho de todo. Aquí el que se dispone a comprar una sentencia la compra a cualquier nivel, en cualquier instancia. Esa es la realidad. Y se ha podrido todo el aparato, el andamiaje judicial y de arbitraje entre los ciudadanos y la ley, y entre los ciudadanos entre sí. Está lleno de carcoma, de podredumbres y de vías de evasión. De manera que no es para sentirse satisfecho. Se ha pasado un año muy difícil, un año muy complicado,
La economía se está recuperando y eso es bueno, el turismo se va recuperando. Las remesas son un ejemplo de una ciudadanía responsable y consciente de sus deberes nacionales y sus deberes familiares. Y hay que destacar un hecho que no se destaca cuando se cuantifica la ayuda. Primero hay otras formas de ayuda que no se registran en las transferencias de dinero, que es la transferencia de bienes. Hay unos furgones que llegan llenos de tanques con una cantidad de cosas específicas, tantas libras de arroz, tantas libras de habichuelas, que son ayudas familiares, que a veces no implican ni siquiera erogación para el que vive en Estados Unidos, sino que lo compran con cupones. Por lo menos así me han contado algunos que hacen esas cosas. Puede cuantificarse porque la cantidad de furgones que llegan cargados de eso, ya hay la profesión de furgoneros de alimentos para la República Dominicana. La mayoría de esos furgones se sabe por dónde llegan, se sabe quiénes son los agentes que los reciben y se puede cuantificar su valor. Y es interesante. Esa es la ayuda como tal directamente a las familias, una parte de la cual se vende aquí adentro. Y es natural, porque es un bien que tiene un valor en el mercado. Y si tú tienes que pintar la casa y no tienes con qué, vende arroz. Se acabó. Eso es tuyo. Pero hay otro detalle. Una parte considerable del dinero que viene así en bienes, en mercadería, como del dinero que viene en dinero, no es para consumo, es para inversión. Por eso usted camina por las grandes carreteras del país y la mayoría de los letreros nuevos están en inglés, porque es el resultado de alguien que regresó y montó su negocio o de alguien que está alimentando un negocio por allá para venir a trabajarlo. Y eso nos lleva a la situación haitiana y a la disolución, a esa sociedad que es más bien un asentamiento humano, como dijo Juan Bosch en una ocasión, más que una nación organizada. Una nación que tuvo la oportunidad histórica de ser la primera nación que de la esclavitud proclamó la independencia, desde la esclavitud. Pero naturalmente ese no es el proceso normal de evolución humana. Y en consecuencia no ha podido cuajar como nación. ¿Cómo se logra cuajar esa nación? No sé. Pero cuando tú comparas los efectos que nunca se ha hecho la comparación formal, rigurosa, pero a simple vista sí se puede hacer. Sí se puede enunciar. Los efectos de la ocupación americana del 16 en Haití y la República Dominicana. Para empezar, en Haití comenzó antes, 2 años antes o 3, y terminó después, 4 o 5 años después. Aquí fue del 16 al 24. Los efectos modernizadores en la estructura social, en la estructura burocrática y en el manejo político del país, en la República Dominicana, se florecieron después de la muerte de Trujillo. Porque Trujillo absorbió el panorama político dominicano. Era un ambicioso que se creyó y ejerció como monarca, como rey. Pero los efectos institucionales de la intervención americana aquí todavía se mantienen. Hay criterios, conceptos, por ejemplo, las sociedades sin fines de lucro y su protección por parte del Estado. Para decirlo porque es muy emblemático, tiene su origen en una orden ejecutiva del gobernante americano para propiciar la creación del Country Club, que es una necesidad del que puede ser socio de eso, pues es socio y ya. Sin embargo, ha permitido que florezcan una serie de instituciones como es la asociación, por ejemplo, de inválidos, la de doña Mary Pérez de Marrancini, y como esas centenares. O sea, ese orden institucional que se estableció a través de las órdenes ejecutivas del gobernante americano en ese momento, empalmó con el código francés que sí se implementó en el país, en el gobierno Lili, y que en Haití nunca aprendió.
a pesar de que Haití nació bajo el amparo de la Revolución Francesa y sus postulados. ¿Por qué allá no prende, aquí prende? Porque aquí había una mínima estructura social que hizo fertilidad en el terreno de instituciones de ese tipo. Hay una armonía entre la institución y la estructura social. Por eso gobernantes como Fidel Castro lo primero que hacen es chapear bajito la sociedad, liquidar todo tipo de propiedad, liquidar todo tipo de relación social organizada, para sobre ese mundo reinar absolutamente. Naturalmente, la personalidad de Fidel Castro no es la del tonto y malo de Nicaragua, porque los hechos históricos no se repiten. Ya lo dijo Marx, unas veces son tragedias, otras veces son farsas. Nicaragua pretendió ser una réplica de Cuba y es una caricatura de la tragedia cubana. Ya. José, vamos a publicidad para luego seguir analizando la situación del mundo aquí en Tribuna Nacional. José Israel, el panorama político de Nicaragua es muy difícil. Hay elecciones ahora. No hay elecciones. No va a haber elecciones. No, las elecciones no se hacen desmochando los candidatos. Bueno, pero están programadas ya. Bueno, estarán programadas, pero si todo aquel que se proclama candidato lo meten preso, sí. ¿A dónde van las elecciones? Deja que voten, aunque pierdan. Si tú estás tan seguro que va a ganar, deja que voten. ¿A qué no deja que voten? Entonces no hay elecciones. Lo primero que para entender el asunto es que no hay elecciones, no hay derecho a votar. Y lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela van a engañar una vez más a esta oposición. Están reunidos en México, la oposición y el gobierno, para buscarle una solución viable a las elecciones también, que hay elecciones también en Venezuela. Bueno, si se quieren dejar engañar una vez más, se dejarán engañar. Aquí una vez Trujillo, en las elecciones del 47, que fueron muy importantes porque él se iba a reelegir. O sea, Trujillo gobernó 30, 34, 38. Y en el 38 se le entregó a Peinado y Troncoso. Peinado se murió en el camino y Troncoso terminó el periodo. Trujillo, que había sufrido una conmoción en ese conflicto de la muerte de Peinado y el lanzamiento que hizo José Trella en el Cibao, porque él lo iba a dejar que un horacista como don Pipí Troncoso fuera presidente, cosas del pasado que hoy no se entienden bien, pero que en ese momento pesaban mucho. Entonces Trujillo se ve obligado a retomar el poder. Gobierna 40 y estableció el voto de la mujer, que fue muy importante para falsear los números fundamentalmente, pero que queda como una huella para siempre, porque como nunca se ha quitado. Él no podía permitir que le compararan los votos del 42 con los votos del 38, porque incluso que se parecieran daba trabajo. Entonces lo duplicó. Pues las mujeres van a votar, hay la doble posibilidad de votar. Y ahí se perdió la idea. Y la comparación nunca se ha hecho, porque tal vez se puede buscar en las estadísticas cuántos hombres votaron, cuántos en una y en otra. Bueno, esos son problemas ya para minuciosidades. El hecho es que en las elecciones del 47 la cosa estaba complicada y Trujillo dio paso a un debate público al respecto y se organizaron fuerzas políticas libres a las cuales le dieron cajeta inmediatamente antes de las elecciones. Pero él llevó unos candidatos títeres ahí, entre ellos Pras Ramírez, que fue a nombre de un partido, llevó a su esposa de entonces como su candidata a diputada, que ganó naturalmente, él perdió. Pero al término de los 5 años, Panchito Pras Ramírez era presidente del Partido Dominicano, porque era lo mismo. Entonces, ese tipo de jueguito es lo que está pretendiendo hacer en Venezuela.
utilizar esa oposición que no ha aprendido en la sociedad venezolana. No me voy a aventurar a hablar de por qué razones, porque no tengo elementos para hacerlo, pero el hecho se nota que no hay una comunicación entre una sociedad a la cual se le ha aplicado un disolvente que ha llevado sus fuerzas sociales al exilio y a la sumisión. Y que en consecuencia los partidos políticos tradicionales ya no las representan y las opciones nuevas no se han construido. En esas condiciones, la desgracia venezolana puede ser larga, muy larga. La situación de Fidel en Cuba llegó a 60 años. Nosotros, a los 30 años de Trujillo, ya la cosa era muy pesada. Yo supongo a los 60 lo pesada que es. Pero naturalmente el chapeo bajito de Fidel dejó huellas definitivas. Disolvió a una sociedad. Yo he sostenido que la única conquista permanente de la Revolución Cubana es la conquista de la Florida, porque ahí fue que se arraigó la sociedad cubana tal y como se conocía antes. Al extremo que en la Florida se han decidido 2 elecciones norteamericanas, 2. El voto de la Florida ha determinado en 2 elecciones norteamericanas. En consecuencia, ahí hay una sociedad que opera sobre el conjunto de la sociedad norteamericana, que no es solo la Florida. La Florida ya Cuba es chiquita. Cuba y un poco Haití, y un poco Nicaragua, y un poco Venezuela, y un poco... Ahí está América Latina prácticamente representada, pero la fuerza determinante es la fuerza cubana. Aunque hubo un momento que había más brasileños que cubanos. Sí, pero eso fue en la década pasada. Sí, pero la mayoría de esos brasileños pudo retornar a un Brasil donde cabían todavía, no habían sido desarraigados. Y en consecuencia los cubanos tienen el control prácticamente de la representación institucional de toda Latinoamérica, muy difuso, porque eso ya va siendo norteamericano. De todas maneras, reconstruir una sociedad estructurada socialmente y económicamente en Cuba es complicado, porque hay que empezar desde abajo. Es cuando tú chapeas un monte, ¿qué tú vas a sembrar? Y hay que sembrar abajo, en la tierra. Hay que crear instituciones nuevas. Hay una lucha de poder interna en Cuba, notoria. Se mencionan una serie de nombres de generales que solamente la seguridad norteamericana puede localizar, que no tienen nada que ver con el, vamos a decir, con el orden general de mandos originado en enero del 59. De manera que, vamos, ¿dónde están los gastos? La negociación que avanzó el gobierno de Cuba con Barack Obama para remediar las relaciones imposibles hasta estos momentos entre la Cuba revolucionaria, entre comillas, y el poder norteamericano, la llevó un hijo de Raúl Castro, que ahora no se menciona en el orden de mandos internos de Cuba. Este presidente de hoy, que participó en esas negociaciones porque era el vicepresidente con Obama, con Barack Obama, este presidente de hoy no ha tocado sus relaciones con Cuba. Sin embargo, tomó decisiones en Afganistán, decisiones muy importantes. Hay que decir rápidamente, porque nos queda poco tiempo, que en Afganistán, pero eso está pendiente, lo de Cuba, eso viene ahora. En Afganistán, esa fuerza, el Talibán, que ha sido vituperada por muchos comentarios ligeros y ha confundido a mucha gente, incluso a mí en algún momento. Esa fuerza talibán alimentó Estados Unidos, ser una fuerza tribal, que todos, en Afganistán todo es tribu y religión.
no son fuerzas políticas propiamente dichas. Pero cuando los rusos intervinieron en Afganistán, los americanos alimentaron al talibán para combatir a los rusos. El efecto fue tal en Rusia que se desplomó la Unión Soviética como consecuencia del fracaso, entre otras cosas. También había una madurez del cambio social producido en 50 años, 70 años de revolución entonces. De manera que eso tuvo unos efectos terribles en la propia Unión Soviética. Tanto que la Unión Soviética por su mutuo propio se retira. Entonces Estados Unidos viene a imponer el orden en lugar de la Unión Soviética. Y esa fuerza que ellos habían alimentado les fue corroyendo el pastel, el poder en Afganistán. Y de repente los socios norteamericanos salen con 7 maletas llenas de dinero y yo me voy de aquí, que esto se acabó. Y bueno, se acabó, sencillamente. Los espectáculos de huida son semejantes a aquellos en que en los búnkeres, aquel que dirigió las negociaciones por la cual se puso fin al proceso revolucionario de abril del 65, era embajador en Hanoi. En Hanoi no, en la capital de Vietnam del Sur. Era embajador ahí. Aparece en el techo de la embajada americana cogiendo la escalera de un helicóptero que incluso arrancó con él subiendo todavía en un espectáculo que no habla bien del poder norteamericano universal. Yeah. Ahora están en una situación semejante donde hay un acuerdo en que el talibán va a aceptar que los norteamericanos se vayan, pero no los que colaboraban con ellos. Sobre eso no se ha hablado. Sí. Pero sí se impide que se acerquen. Pero el talibán tuvo una conversación en Doha con los norteamericanos del presidente anterior. ¿Y de Trump? De Trump. Ahí se llegó al acuerdo de que los Estados Unidos se iban. Este presidente lo que ha hecho es cumplir con ese acuerdo. Sí. Ojalá sea una política norteamericana retirarse de ser policía del mundo, porque ya da vergüenza. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha emprendido 20 tareas de carácter político-militar y en todas ha fracasado. Yeah. Tal vez en la única que no fracasó fue la de aquí. Tal vez. Porque hubo una distorsión en que ellos estimaban que un triunfo aquí revolucionario iba a fortalecer mucho la Revolución Cubana. Yeah. Cuando este era un proceso que tenía vida propia y que no tenía ninguna vinculación con la Revolución Cubana. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.